Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra. A mí me gusta exhortar. A mí me gusta enseñar. Cuando un niño no lo corrigen, se transforma en una persona mal educada. Cuando un hijo no se corrige, se transforma en un hijo bastardo. El Eterno nos tiene que corregir. El Eterno le dijo a Jeremías, ya estoy predicando, ve a la casa del alfarero. Y dijo Jeremías, que tengo que ir a la casa del alfarero. Dijo, vaya, para que le voy a enseñar una metáfora. Y él vio cómo el alfarero hacía con el barro una vasija, la empezaba a formar. Y veía cómo el alfarero a veces la vasija se le desboronaba y volvía otra vez y empezaba a darle molde, la pulía. ¿Cuántos han ido alguna vez a la casa del alfarero? Yo tuve la oportunidad en mi ciudad de conocer a un pintor, un escultor, Efrén Santiago, no sé si estará vivo, que era el que hacía los santos de la iglesia en el Monte Carmelo en Convención. Y a mí me gustaba ir a ese lugar porque a mí me gustaba cómo él en 5 minutos agarraba la arcilla y formaba una cara. Pero cuando el alfarero la vasija ya la tenía formada, después la pasaba por el fuego. La pasaba por el fuego. Y después de pasarla por el fuego, la sacaba, la pulía, la pintaba y la exponía. Ya era un vaso de honra. Era un vaso que iba a ser vendido. Si la vasija quedaba mal, tenía que volver otra vez a comenzar. Yo creo que la vida de nosotros es un proceso. El Eterno no nos va a salvar simplemente a dejarnos con el mugre, con las piedras, con la basura. Yo creo mucho en la formación de carácter. Yo creo mucho en la formación, en el cambio de vida. Si el Eterno te salva y no te forma, no te procesa, entonces tú solamente eres un llamado, pero no eres un escogido, no eres un vaso de honra. El Eterno te va a procesar. El Eterno va a tratar contigo. ¿Qué es lo que va a pulir el Eterno en nuestra vida después que nos salvamos? El carácter, la personalidad, los hábitos, las costumbres. Cuando nosotros llegamos al Mesías, el Eterno empezó a procesarnos, y en ese proceso hay cosas que nos van a doler. Vamos a tener que ser pasados por el fuego, por cosas que a veces nosotros no vamos a querer pasar, que son circunstancias adversas, pero muchas veces forma parte del proceso. No estoy diciendo que todas las pruebas que tenemos necesariamente son pruebas del Eterno. A veces hay unas que nosotros mismos nos las hemos buscado, pero hay unas que forman parte del proceso de formación. Cuando hay cosas en tu vida que tú no has querido cambiar, que tú no has querido soltar y ponen en riesgo el llamado, la salvación, el Eterno empieza a echar mano con tu vida. El Eterno empieza a poner cosas, adversidades que a lo mejor no te gustan, porque te hace procesar a través del fuego para que tú te puedas elevar espiritualmente. Y cuando pasamos la prueba, nos damos cuenta que eso fue necesario para perfeccionar nuestro carácter, para perfeccionar nuestra alma, para dejar el orgullo, la altivez, la vanidad, la prepotencia, las energías negativas que no se van si no entramos por un proceso de purificación a través del fuego, de la prueba y del Espíritu Santo.
Yo quiero en esta noche hablarles de los 7 pecados capitales de la iglesia. Yo soy muy crítico. Y en esta noche yo voy a hablar de las virtudes que tenían las iglesias. No voy a exponer, no voy a hacer una exégesis aquí larga. Tengo 40 minutos para exponer rápidamente un pensamiento. Y es un mensaje que a lo mejor yo duro 30 días predicándolo, pero lo voy a exponer en 40 minutos. ¿Cómo lo ve? Y yo quiero que abra conmigo la escritura. Abra conmigo la palabra en Revelaciones, capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias, diga conmigo, 7 congregaciones. ¿Cuántas congregaciones habían? 7. Que están en Asia. ¿Por qué en Asia? Porque era el sitio más estratégico, más neurálgico del mundo. Era un lugar estratégico. Era la Nueva York de aquel entonces, Asia. Era el paraíso fiscal de toda Europa. Era donde se movían las divisas, donde se movía el comercio, donde se movían los negocios. Cerca de Estambul, lo que podríamos llamar hoy Turquía. Y allí el Señor, en ese lugar, colocó 7 iglesias territoriales de suma importancia. Porque el Eterno es estratégico, Él es cartográfico. Así como hay sitios y ciudades estratégicas como Panamá, pues en los lugares estratégicos también el Eterno coloca iglesias estratégicas. Y estas eran las 7 lámparas que estaban alumbrando Asia. Gracia a vosotros y paz de parte del que era, del que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice la palabra, delante de su trono. Amén. Diga, Señor, en esta noche háblame. Enséñame en el nombre de Yeshua. Amén. No me voy a tomar toda la noche. Voy a hacer una síntesis. Así como estas iglesias que voy a mencionar tienen cualidades que el Eterno les va a dar preponderancia, cualidades que el Eterno va a resaltar, también el Eterno tiene que decirles cuáles son sus pecados capitales. El Eterno a cada uno de ustedes en la vida le va a decir cosas bonitas, pero también llega un momento donde tendrá que decirte las cosas negativas. Hoy en día en los altares hacen falta profetas que digan lo negativo. Hay un mensaje muy superficial, hay un mensaje muy secularista. Los predicadores hacen el esfuerzo y son muy delicados para tratar de caer bien y que la gente no se le vaya de las iglesias. Me parece que es algo muy bueno, pero lamentablemente hay pecados capitales que están destruyendo las iglesias. Y cada una de estas iglesias era una lámpara y tenía atributos también, pero también tenían cosas que estaban opacando su luz. Lo malo hay que sacarlo de nuestra vida. Lo bueno hay que dejarlo, pero las cosas malas hay que reconocerlas, hay que echarlas fuera y cambiar. Uno no puede acariciar lo malo, porque lo malo deteriora, trae mala energía, destruye y no nos deja elevar espiritualmente.
Y empezó el Eterno a hablar de la iglesia de Éfeso. Y el Eterno le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, les empieza a hablar de algo muy positivo que tienen. Les empieza a exaltar sus atributos. Y les dice, ustedes tienen algo importante que a mí me gusta. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. O sea que eran hermanos que eran esforzados, que trabajaban, que eran valientes, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Esta iglesia tenía una virtud, que eran supremamente legalistas. Eran bastante exigentes, eran esforzados, eran valientes, eran perseverantes. Pero qué tremendo, empezó a suceder algo en la vida de ellos y no se dieron cuenta que estaban perdiendo su primer amor. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Su primer amor. El Señor les dice, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenían cosas bonitas, pero de pronto el enemigo empezó a minar sus vidas. Empezó a entrar una zorra pequeña. Empezaron a dejar su primer amor. Qué tremendo cuando uno deja de amar a la esposa. Qué tremendo cuando una relación se vuelve aburrida, se vuelve monótona. Qué tremendo cuando uno cae en lo mecánico, en lo religioso. Qué feo cuando uno se acostumbra a llenar vacíos solamente y cumplir, pero ya no hay pasión en el corazón. Ya no hay amor en el corazón. ¿Tú sabes qué es el primer amor? Lo primero en tu vida. Yo conozco muchos hermanos que cuando se entregaron, para ellos lo primero era el Eterno. Los veía orar, los veía celebrar el Shabbat con alegría, los veía cómo adoraban al Eterno, hablaban lenguas con una pasión. Y para ellos lo más importante era cuidar su relación con el Eterno. Pero cuando el Eterno empezó a darles un negocio, cuando el Eterno empezó a bendecirles su economía, cuando el Eterno empezó a darles una empresa, cuando el Eterno empezó a darles lo que ellos querían, las añadiduras, empezaron a desplazarlo. Para ellos ya no era importante el Shabbat, para ellos no era ya importante estudiar la Biblia, sino que empezaron solamente a llenar espacios. Diga conmigo, espíritu religioso. Empezaron a tener con el Eterno una rutina, una monotonía, un legalismo. Se volvieron muy críticos, muy religiosos, pero aquí no había pasión, aquí no había amor, aquí no había entrega. Empezaron a desplazar al Eterno a un segundo plano en sus vidas, después a un tercer plano, después a un cuarto plano y después a un quinto plano. ¿Aló? Y dejaron de amar al bendito sea. Usted puede estar aquí, usted puede estar sentado en este lugar, pero mírese adentro realmente cuál es la motivación de estar aquí en este lugar. ¿Cuál es el motivo, la razón por el cual usted dice que está en este lugar? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a estar en este lugar? Yo conozco hermanos que otras cosas desplazaron el amor hacia el Eterno. El hijo, el esposo, el carro, la casa,
los bienes. Y cuando se dieron cuenta, ya dejaron de amar al Eterno, se olvidaron de Él. Diga conmigo, primer pecado capital. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno?